¿Qué vamos a hablar hoy día en política? Vamos a conversar sobre lo que sucedió el 29 de noviembre pasado en Quito. Y he esperado a que pase cierto tiempo porque si lo hablaba la semana pasada, todavía no se hubiese dado el plantón que convocó o que convocaron varias personas, entre esas nuestro invitado de hoy, que ya lo voy a presentar, Felipe León. Em, pero el día 29 de noviembre, en la capilla desacralizada del antiguo Hospital San Juan de Dios, se llevó a cabo una obra llamada Aristócratas, dos puntos, crónicas de una marica incómoda, así como me están escuchando. Esta obra básicamente, no voy a leer el artículo completo para describir, porque probablemente el artículo describirá esta obra con eufemismos para pintarla como un acto cultural o acto de yo que sé qué cosa, de inclusión. La verdad es que es un asco, este acto fue un asco. Yo creo que más allá se habló mucho del tema de la capilla desacralizada, y por supuesto como símbolo que la capilla estuviese atrás, para mí ya es bastante irrespetuoso, por más que esté desacralizado o no, pero yo creo que hay que ir más allá incluso del hecho que haya sido una capilla o no haya sido una capilla el lugar, sino hay que poner puntos firmes de que en Ecuador estas presentaciones, promoverlas como actos culturales, para mí no deberíamos llegar a ese punto. Siempre se habla mucho que esto de, como el movimiento LGBT o el movimiento transexual, bueno, o son uno, o son varios, o son ninguno, no lo sé y no me interesa saberlo. Se habla de que como en países de primer mundo están más desarrollados, están avanzados, tienen más espacios, como son países de primer mundo y nosotros somos un país subdesarrollado de tercer mundo, nosotros deberíamos desear llegar a ese ideal y que como los países que tienen más avance tecnológico, más PIB per cápita, más buen vivir que nosotros, bueno, nosotros también tenemos que ir por la misma línea. Y no es cierto, no es cierto. O sea, digamos, los padres también cometen errores. Lo voy a decir de alguna manera para que se entienda. Nosotros no necesariamente tenemos que seguir el ejemplo de Europa o de los Estados Unidos, todo lo contrario. En ciertos puntos, por supuesto, Europa y Estados Unidos tienen que ser ejemplos, tienen que ser socios, aliados, como ayudas económicas, lo que usted quiera. Pero en ciertas cosas, definitivamente, los países del primer mundo se han equivocado y gracias a eso, en países tercermundistas, subdesarrollados, que ya suficientes problemas tenemos, bueno, han llegado estas agendas a Ecuador. Entonces, por mi parte, el problema no solamente va por el tema de la capilla, sino que el problema va en que Ecuador no debería promover agendas de movimientos que intrínsecamente creen que ser hombre o mujer es una cuestión de sentimiento y que es perfectamente válido amputarte genitales para ser quien tú quieras ser. Ya, aquí ya tenemos una base en la que, por supuesto, yo no estoy de acuerdo y que tenemos que dejar claro que no debemos promover en Ecuador. Y además me sorprende porque Ecuador es un país mayoritariamente ultraconservador, simplemente que hay una élite, no élite, pero algunos intelectuales pues que tratan de hacernos entender que realmente no es así y que Ecuador sí tiene cabida para estas cosas, cuando para mí personalmente no la tiene. O sea, Ecuador tiene ya suficientes problemas como para estar en estos malos chistes. Pero bueno, el 3 de diciembre se convocó un plantón al frente del municipio de Quito, porque por supuesto el visto verde lo dio Pavel Muñoz, el alcalde de Quito de la Revolución Ciudadana. Esto nos sorprende porque siempre se habla, o los partidarios de el expresidente Correa, que lo traigo para poner contexto, no para estar echando culpas, porque, insisto, yo no me voy a trepar en la camioneta que existe actualmente, de que les vamos a echar la culpa a todos. Vivo en España actualmente y hay personas que todavía se les rompe una ventana y le echan la culpa a Franco. Me da igual de qué lado esté Franco, Correa, Tito, Lenin, no me importa, pero esto de aquí de estar echándole la culpa a personajes prehistóricos me parece a mí un poco absurdo, honestamente. En ciertas cosas está bien que sean ciertos apuntes, pero bueno, si nos vamos a meter en política hoy, no es para estar llorando de lo que pasó ayer, sino para actuar. Lo digo para que quede claro. Pero bueno, esto de aquí nos sorprende, insisto, porque la Revolución Ciudadana desde la Constitución de Montecristi ya estaba trayendo estos temas, estos apuntes rosas a la Constitución. Él y los ecuatorianos, por supuesto, entre otros artículos de la Constitución
que como digo, tenían tintes rosas o tintes que querían traer este tema. Y ustedes me dirán, Ricardo, pero estás hablando tonterías, porque Correa era recontra católico y decía que el matrimonio era entre hombre y mujer, absolutamente de acuerdo. El tema es que estas agendas no van a base de lo que quiere una persona. Estas agendas van a bases de intereses transnacionales, van a bases de lo que los partidos quieren promover y las agendas que tienen que defender a base del contexto histórico que les conviene, ¿no? En la época que el socialismo del siglo XXI estaba en su auge, definitivamente la bandera multicolor era la bandera que llevaban porque era lo que les convenía en ese momento, se podría decir. No es que les convenía, pero uno se hace aliado de ciertas causas a base de que esas causas vayan por el mismo sendero de uno, ¿no? Y la ideología de género empieza por ese estilo. Pero, digamos, ciertos gobiernos, y hay que decirlo, ¿eh? Porque hay algunos que tienen amnesia y se olvidan, ciertos gobiernos que nos han hecho creer o se supone, yo tal vez estoy desinformado y no entiendo este tema, hay gobiernos, la antítesis del correísmo, nos han hecho entender que esto de aquí va a ser todo lo contrario en sus gobiernos y no he visto tanta firmeza. ¿Eh? Por más de que esto haya sido visto verde de Pavel Muñoz, que no se malinterprete, y por eso hubo el plantón el miércoles 3 de diciembre y por eso vamos a conversar sobre este tema, pero lo que quiero dejar en claro es que los gobiernos siguientes tampoco es que han tirado la casa por la ventana para estar en contra de este tema radicalmente y han evitado que personas que tengan afinidad con esta ideología entren a sus gobiernos. Yo incluso en gobiernos de los últimos años vi hasta la bandera gay pintada en Carondelet. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, digamos, existen culpas por comisión y por omisión. Y yo creo que en este momento en Ecuador, al menos en este tema de la ideología de género, está bastante blandito. Está blandito porque todavía no llega con bastante fuerza. En parte sí. Deberíamos preocuparnos, yo creo que también. Entonces, digamos, no creo que es un tema que en este momento nos está carcomiendo la cultura, como por ejemplo pasa aquí en España o como pasa en Estados Unidos, que ya es un tema gravísimo, yo diría, en mi criterio, un poco casi irreversible, pero eso ya es tema de otra conversación. Pero yo creo que igualmente le vamos a echar ojo. Antes de presentar al invitado y conversar de este tema, quiero hacer un paréntesis importante para que no se malinterprete la situación. Se ha hablado mucho en Twitter que este tema de hablar del tema Draghi, de la presentación, se lo toma para ignorar los problemas que tiene en este momento el país de bases, de seguridad, de educación, de deserción escolar, que ya sabemos que son un montón los problemas que tiene el país. Yo lo quiero dejar en claro no para satisfacer a las personas que dicen, ay, se preocupan de esto, pero después cuando pasa tal cosa no se indignan. Y yo, al menos por mi parte, yo quiero dejar claro este tema. Tanto me indigna este tema como me indigna el tema de los niños de las Malvinas, ¿ok? Me indigna tanto como la señora que vi hace unos días que le entregaron a su hija muerta en un cartón, como si fuese la pandemia del COVID, también me indigna este tema. Y ya sacando estos temas, me indigna que Ecuador sea uno de los países más que Guayaquil sea probablemente una de las 5 o 10 ciudades más peligrosas del mundo, que la deserción escolar esté en altos históricos, que la inseguridad sea rimbombante. Todo esto me indigna, pero esto también, o sea, lo que quiero decir es que está claro que se tiene que hablar de todo y hay que tocar ciertos temas y sí es justo, y voy a ser honesto con este tema porque yo creo que a veces tratamos de evadir el tema. Trato de ser lo más justo posible, de conversar de estos problemas, pero también de los otros, para que no parezca que, porque en este momento esto del drag, del queen, de todo esto, de repente algunos lo toman como una bandera, ¿ya? Que probablemente no es su bandera de nacimiento, si me tratan de entender, o su bandera base, pero ahora lo toman como bandera porque si se ponen a hablar de los problemas que actualmente tiene Ecuador, se les complica el discurso. Entonces hay algunos que dicen, caramba, como no hay...
vamos a hablar de esto. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, lo que quiero que se entienda es que al menos desde este espacio, hablar de esto no lo estamos haciendo para evadir ciertos problemas que tiene Ecuador. Lo estamos haciendo por honestidad intelectual, porque al menos en este tema cultural siempre hemos tenido la misma línea editorial, pero ojo, el resto de cosas son tan indignantes como esta. Y no las estamos evadiendo y de hecho, si es que se da en nuestra conversación, tocaremos todos los problemas que en este momento tiene el país, porque por supuesto son de interés público. Eh, por supuesto se dará, conversaremos de este tema drag, de lo que fue el plantón al frente del municipio de Quito y del resto de los problemas del Ecuador. Aquí en este programa no lo utilizamos para hacer una cortina de humo y hacernos los locos de lo demás que pasa para no incomodar. Ojo con el dato, lo digo con total claridad. Felipe León está con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5, un amigo de la casa y uno de los principales promotores del plantón cívico que se llevó a cabo en Quito el miércoles pasado frente al municipio en contra de este, bueno, no sé qué llamarlo. Felipe, ¿tú qué nombre le pones a lo que fue esta expresión artística, cultural? Bienvenido, Felipe, gracias por estar aquí. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Mucho gusto escuchar tus palabras de inicio porque son toda la verdad de lo que está pasando en el Ecuador. Bueno, realmente hicimos este plantón por la defensa a nuestra fe, por la defensa a la fe, por la defensa a quienes profesamos el catolicismo, el cristianismo en el Ecuador, defendemos a las familias y por supuesto estamos en contra de esta agenda woke que tú la mencionabas desde el comienzo. Y lo que pasó fue, creo que tú usaste la mejor palabra, asqueroso. Fue asqueroso porque realmente no se van a lavar las manos diciendo que fue un tema artístico o cultural cuando realmente fueron directo a burlarse. Eligieron ese espacio porque querían burlarse, querían ser reverentes, querían tratar de generar reacciones, pero las generaron yo creo que para bien de nosotros, no para bien de ellos. Entonces creo que había que parar el carro en esta situación, había que enfrentarlos y eso fue lo que hicimos. Felipe, la pregunta del millón es, ¿cómo se permite que esto se lleve a cabo? Digamos, ¿cuál es el génesis de todo este tema? Porque estoy viendo acá en los reportes de ciertos diarios nacionales, es que estas puestas en escenas también tienen colaboraciones también de ciertos artistas internacionales o de ciertos escritores internacionales. Lo que quiero decir es, ¿cómo se lleva el puntapié para que primero que nada, se quiera promover este tema. Segundo, se permite que se lleve a cabo en una capilla desacralizada con el fondo o sea, yo creo que está clarísimo el tema. O sea, a mí me da igual si que lo hacen en un garaje donde sea, pero con el fondo que tenían, o sea, definitivamente querían hacer una provocación. ¿Qué sabes de la semilla de esto? Bueno, el principal responsable del tema es el secretario de Cultura del municipio de Quito, que es quien realmente revisa y aprueba. El alcalde de cierta forma se está lavando las manos en decir que él no puede estar encima de todo y que él no sabía y que hay tantos teatros que él no es que está aprobando cada teatro que se da en la ciudad y bla, 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 bla. Pero él sí aprobó la contratación del secretario de Cultura. Él sí sabía qué tipo de agenda movía el secretario de Cultura. No es la primera vez que la Secretaría de Cultura del municipio de Quito aprueba, promueve y premia este tipo de actos de las llamadas comunidades LGBT, Y, Z, X. Entonces, realmente no pueden lavarse las manos como municipio, no pueden lavarse las manos como institución administrativa de la ciudad de Quito, porque lo que estaban haciendo era promover una agenda clarísima. Y el secretario de Cultura, y por eso hemos pedido en el documento que se entregó y que ya tenemos la firma de recepción en el municipio de Quito, se está pidiendo que separen al secretario de Cultura del municipio. El día de mañana también va a haber una sesión de consejo que a través de ciertos concejales de Quito que son defensores de la familia, de las tradiciones, se va a exigir una vez más que se retire del cargo al secretario de Cultura, porque él no puede seguir usando sus agendas personales, su ideología personal, a través de la administración pública para promover este tipo de cosas, menos en el espacio que se hizo. Y en este caso tú me dices que Pavel Muñoz se lava las manos. ¿Tú honestamente crees que él estaba enterado, que él sabía y se hizo el loco, o crees que
él pensó que tal vez algo se estaba cocinando, pero dijo, ni me voy a meter, que sea lo que Dios quiera. ¿Qué crees que pasó con Pavel realmente ahí? ¿Y qué crees que él piensa, no? Porque también es lo que decía también al principio, los líderes pueden tener una agenda, pero pueden pensar otra cosa completamente distinta. Aquí en España, uno de los líderes de Podemos, muy feminista y todo, pero se lo acusó porque casi que violó a una chica, que era una personalidad de televisión, una cosa increíble. Así pasa en la política, ¿no? Uno dice una cosa, pero piensa Sí. la otra. Pavel, ¿tú qué crees que pasa en Yo ese creo sentido? que, a ver, yo creo que en este caso específico, ya con los pedidos de información que se han realizado, vamos a descubrir la verdad. De lo que se puede saber por encima, parece que no estaba enterado, pero eso no le quita la responsabilidad, es la máxima autoridad del municipio de Quito. Y repito, él fue quien contrató al secretario de Cultura y sabe perfectamente bien la agenda que el secretario de Cultura maneja. Cuando uno contrata a una persona que es de un rango alto, sabe perfectamente bien quién es, qué promueve, de dónde viene y cuáles son sus ideales. Y también ya lo vimos a Pavel Muñoz, si no estoy mal, ahora en junio, en este desfile que hacen de homosexuales. Ahí andaba puesto la bandera LGBT, o sea, es un promotor igual de la agenda. Entonces, que no se lave las manos. No se puede lavar las manos en ese sentido. Yo creo que Quito tiene demasiados problemas a nivel administrativo, a nivel de obras, a nivel de, inclusive ahora otra vez estamos comenzando a tener problemas de seguridad, tantas cosas que necesita la ciudad de Quito para que un alcalde esté enfocado en la promoción de una agenda woke, de una agenda progresista, de una agenda LGTB. Pues, no va por ahí las cosas. Quito necesita muchísimas más cosas y yo espero, como tú decías, no debemos seguir el ejemplo de ciudades como yo viví 6 años en Madrid y es una pena ver cómo Madrid se ha convertido en la capital de los movimientos woke, en la capital del progresismo, en la capital de los LGBT, y eso no debe ser un ejemplo a seguir. Empecemos por Quito, que ha sido una ciudad históricamente tan importante para la hispanidad, que ha sido un líder siempre en mostrar la cultura, la tradición, y que nos estemos yendo ahora por estas agendas anglosajonas que no tienen nada que ver con nuestra cultura cristiana, que son los pilares que construyeron la ciudad de Quito y que son los pilares que han construido Ecuador y han construido Perú y han construido Bolivia y Colombia, y no estas agendas que ahora vinieron con el bolivarianismo para el retorno de las agendas anglosajonas a través de ese pensamiento supuestamente progresista, que el progreso no tiene nada. De acuerdo, Felipe. Estas agendas parecen, son hierba mala, como que Ecuador se resiste, pero aparecen, salen. Ya vamos a hablar, por supuesto, porque seguramente hay muchas personas que dicen, bueno, empezó esta entrevista y estos manes ya tienen la última verdad. Calma, ya vamos a ir a meter el bisturí. Pero antes de eso quiero hacerte esta pregunta y es que em, eh, en los últimos gobiernos también hubo ciertos temas raros que a veces de algún ministerio de educación o de tal lado, de cual lado se quería imponer una agenda. Hace un tiempito, pues con Alegría Crespo, de que por una orden de la corte, que ni sé qué, como que sale, o sea, ni te enteras y de repente ya estamos en este tema y ya estamos en un punto de partida de que A ya ver, están a punto de el tema. ¿Por qué pasan estas cosas en Ecuador? ¿Son presiones externas? ¿Son ideologías y principios de personas que forman parte de los gobiernos? ¿Por qué se promueve esto? empecemos porque en el Ecuador no existen partidos de derecha, no existen movimientos de derecha, no existen políticos de derecha activos, ¿no? Estamos hablando en este momento de un gobierno que se ha declarado, yo no lo digo, el presidente se ha declarado de centro izquierda, admirador de Lula, ¿no? Lula para mí sí es extrema izquierda, pero él dice que es una de las personas que él sigue, que cree que es un buen político. Y Y el que sea anterior pro-yanqui. gobierno, el gobierno, Un paréntesis solamente hago, que sea pro-yanqui no significa que sea de derecha. Porque hay algunas que dicen, por pero supuesto, si quiere tomar foto con Trump, tiene que ser de derecha, pero no es exacto, ¿no? no, no, no. Y el gobierno anterior de Guillermo Lasso fue uno de los promotores de la agenda progresista más fuertes que hemos tenido, más fuerte que el gobierno actual. Incrementó en 34 millones el presupuesto del Ministerio de la Mujer, que no sabemos que la de mujer no tiene nada. Lo único que hacen ahí es la promoción de la agenda LGBT y Agenda 2030, y a eso es lo que se dedicó. Entonces el gobierno de Guillermo Lasso tiene una gran parte de la culpa de lo que está sucediendo porque fue un gobierno que firmó acuerdos internacionales en los cuales se presionaban, por ejemplo, el incremento de presupuesto del Ministerio de la Mujer, que se suba, siempre hablan de derechos humanos, entonces se tiene que mejorar la calidad de vida de los, y las leyes de derechos humanos
pero no es de los derechos humanos, porque es de los colectivos minoritarios que quieren buscar derechos prioritarios sobre el resto de los ecuatorianos, en este caso de nuestro país. Entonces, ahora viene, por supuesto, el gobierno del presidente, que yo no creo que ha sido un gobierno promotor de esta agenda, pero tampoco ha hecho nada para evitar que la agenda continúe. Y lo que le pasó a la ministra Alegría, que yo la conocí, y sé el pensamiento de ella, ella no es promotora de esta agenda, más bien diría que está completamente del otro lado, y que ciertos grupos presionaron, tergiversaron las cosas para que ella salga, y creo que fue un error grandísimo, creo que era una excelente ministra, el tiempo ya lo dirá, pero sin duda alguna Alegría nunca fue promotora de esta agenda y te diría que es una persona pro vida, pro familia, que no promovía este tipo de cosas, pero lamentablemente las cosas ya se dieron. Pero la salida de ella no ha evitado que lo que ya mandaron desde la Corte continúe. Y eso sí que es peligroso, porque ya estamos hablando de meter la agenda LGBT en las escuelas y en los colegios del Ecuador, donde se les va a lavar el cerebro a los niños para decirles, como en California, básicamente, te puedes mutilar tus genitales desde los 2, puedes empezar tu transición química, hormonal, etcétera. Es una locura. Si vamos a ir por ahí, estamos destruyendo. El otro día justo estaba viendo ya ciertos datos, por ejemplo, en Quito. En Quito ya está cada vez decreciendo la población. Es la ciudad con mayor cantidad de solteros, la ciudad que menos niños tiene. Ya estamos en el camino a lo que querían, al gran supuesto progreso de las capitales, donde la gente prefiere tener un perro y un gato que un hijo, y creen que el gato es igual a un niño y tiene los mismos derechos la planta, el perro y el gato a un niño. Entonces ya estamos comenzando en esa agenda sin que nadie se dé cuenta, todo parece tranquilito, ya vemos a mujeres pasear perritos en coches de bebés, cosas que realmente para mí son de psiquiatra. Felipe, muy bueno lo del final. Lo de Alegría me interesa, y te lo digo porque sí es cierto que daba la sensación que Alegría Crespo, o sea, en los titulares salía ideología de género, Alegría de Crespo, y después de la consulta, pues incluso la salida de ella, pues tú hacías el 1 más 1 es 2 y dices, aquí hay algo raro, pero sí me gustaría que profundices en ese tema, o sea, ¿quiénes son? ¿Qué pasó entonces realmente si es que Alegría Crespo no era promotora de este tema? Tú me dices, y confío en tu palabra en este sentido, porque yo sé que tú en este tema estás clarísimo, que me dices que todo lo contrario de lo que se decía que era Alegría Crespo. Entonces, ¿qué pasó dentro del ministerio de lo que se decía que se iba a promover o que no se podía detener? ¿Cuál fue la realidad de ese asunto? Yo creo que había que culpar a alguien por perder de una manera tan fuerte. Y Ya, pero la entonces, ¿quién es salida el más, culpable? ¿Quién tiene esa responsabilidad? el dueño de la empresa siempre es el culpable. O sea, uno tiene que aprender a también decir hago cosas buenas y a veces cometo errores. Y es normal. El problema es que cuando uno no, cree que las críticas son ataques y no consigue que las críticas se conviertan en una construcción de algo más positivo. Yo siempre digo, el problema no es caerte, el problema es no querer pararte. Entonces, realmente uno tiene que aprender que a veces te vas a caer y a veces puedes cometer errores. Pero tú no puedes votar a quien te quiere levantar y quedarte con los que te están tirando en el hueco. Entonces yo creo que en ese sentido hay mucho todavía que corregir. Yo creo que fue un golpe durísimo, es un golpe durísimo que ha tenido el gobierno y creo que tienen que aprender a salir adelante. Creo que han tomado para mí algunas decisiones interesantes o que pueden ser positivas, como la nueva ministra de gobierno, que creo que es una persona que ha estado desde el inicio en el proyecto, que ha conocido de cerca lo que está sucediendo, que yo la he visto en el territorio, que se está rodeando de gente muy cercana al territorio. Y yo lo primero que hice cuando perdieron, escribí a ciertas personas del gobierno y les dije, tienen que volver a ser un gobierno de puertas abiertas, tienen que dejar de ser sectarios y tienen que volver al territorio. Si no hacen eso, pues están muy complicados. La gente siente en este momento una desconexión absoluta del gobierno con la calle. Y creo que lo que hicieron en el Ministerio de Gobierno es positivo, pero creo que es muy negativo que hayan querido tirarle la piedra a Alegría cuando era una ministra de primera, y yo conozco muy bien que ella, aparte, no era promotora de nada de lo que se le tiró la culpa, y peor pensar que por este tema que salió de los LGBT y la promoción de la agenda se perdió la consulta. La mayoría de la gente ahí afuera, el que sabe de política sabe que lo que leemos en redes sociales, la gente afuera en la calle no se entera. Entonces, realmente lo que afuera está molestando es de la inseguridad, es la falta de obras, es la falta de conexión y de escuchar a la gente. Falta escuchar a la gente.
Sí. Bien que lo hayas aclarado, Felipe, de primera mano. Antes de ir a este análisis que incluye todo lo que está pasando en el Ecuador, quisiera, quisiera que me des tu postura sobre por qué en Ecuador podría escucharnos una persona y decir, pero digamos, el día de mañana este tema se hace como tema cultural, una obra parecida, pero se hace, yo qué sé, en un lugar común y corriente, que no sea una capilla, ni un lugar que tenga símbolos católicos, ni se hace oda al catolicismo. Una persona podría pensar, bueno, entonces en ese caso sí se podría hacer, entonces el problema fue la forma y no el fondo. Quisiera que tú expliques tu criterio en ese sentido para que quede claro. Yo lo dije esto y lo he dicho en otras entrevistas, inclusive creo que lo he dicho en algunas otras entrevistas contigo. Si tú te quieres creer dragón, binario, flujo de agua, lo que te quieras creer es problema tuyo. Siempre y cuando seas un adulto, siempre y cuando no quieras imponer esa agenda a los niños, siempre y cuando tú no estés buscando que eso sea una ley estatal, mientras no estés a través de los ministerios o de las administraciones públicas buscando promover estas agendas. Tú, en tu individualidad, lo que te dé la gana. A mí eso no me interesa. Si es que esto lo hubieran hecho, como tú dices, en un teatro de barrio, uno, sin la promoción del municipio, seguramente no los hubiera ido a ver ni 5 gatos. Y después de eso, háganlo donde les dé la gana, pero ellos escogieron el altar y escogieron una entre comillas, iglesia, porque sigue siendo una iglesia donde hay un altar, donde hay figuras católicas, a pesar de la desacralización, no quiere decir que no están todas las simbologías católicas en ese espacio, lo escogieron con ganas de atacar a la iglesia, lo escogieron con las ganas de molestar y de buscar burlarse de la fe del 80% de los ecuatorianos. Por lo tanto, háganlo donde les dé la gana, pero si ustedes están buscando respuestas, las van a encontrar. Y lo dije en la posta. ¿Por qué no lo habían hecho antes? Porque a lo mejor no estaba yo. Yo no me voy a dejar pisar mi fe, no voy a dejar que se le pise la fe a la gran mayoría. Y sobre todo creo que hay que alzar la voz para que la gente en las calles se entere. Porque como tú dices, yo lo decía hace un momento, muchas de las cosas que pasan en las redes sociales la gente ni se entera. Entonces realmente hay que llevar el mensaje a los pueblos, a las comunidades, a los barrios, para que la gente sepa la agenda que se está viviendo. Y esta agenda la promueve izquierdas y derechas, derechas entre comillas, ¿no? Liberalismo que tenemos en América Latina. Entonces, realmente creo que es el momento de comenzar a demostrar a la gente que no se trata de ideologías, aquí se trata de defender una fe. Y para eso puede ser correísta, anticorreísta, izquierdas o derechas, porque de todo hay. Y cuando eres católico puede ser de lo que sea de ideologías, porque hay de todo en los catolicismos. A veces son cosas que no funcionan. O sea, yo digo, los liberales católicos o los comunistas católicos son cosas que a mí me vuelven loco, pero existen. Por lo tanto, yo estoy en la defensa de la fe, no de una ideología. Felipe, es cierto lo que tú dices, en redes sociales realmente lo que pasa ahí es una burbuja de 15 personas que se empiezan a contraargumentar entre ellos, preguntándole a ChatGPT qué le respondo a este man. Pero algo que me parece interesante es que se habló, y lo hablé al principio del programa, que esto de aquí, pues, es cortina se ponen a hablar de esto, pero no se ponen a hablar de los problemas reales del país y es cortina de humo, lo cual, debo decir, dependiendo de quién lo dice, lo veo de cierta forma o de otra. Te soy honesto, te soy honesto, no es que estoy justificando este tema, yo creo que es una aberración, pero sí es cierto que tú dices, yo vi a ciertas personas que jamás los vi ni decir pío, por estos temas, y ahorita como mejor hablar de esto que otra cosa, porque si no, ¿de qué se habla? Pues no. Entonces yo te quiero preguntar de ese concepto, de por qué crees que algunas personas piensan que hipócritamente en este momento, estamos hablando tú y yo de este tema, para evadir hablar de lo que pasa en el país. Qué crees que pasa en este discurso que estoy dando? Yo creo que la gente que estaba en estos dos lados de solo hablo del uno o solo hablo del otro es porque es gente que está o con el gobierno o es gente que estaba con Pavel Muñoz. La gente cree que yo por eso siempre dejé muy claro que yo lo que estaba haciendo era por defender principios que yo creo y principios que creen el 80% de los ecuatorianos. Yo no estaba ni en contra de Pavel, ni ando buscando ser candidato a la alcaldía de Quito, ni concejalías, ni nada, Dios me libre. Tampoco estoy buscando defender al gobierno, ni estaba yo. Entonces la gente comenzó a confundir la situación. Mira, yo
subió un tweet de un video con 4 otras personas que representan diferentes colectivos católicos y explotó. Explotó, la gente comenzó a pedir que hagamos un plantón y yo lo único que hice es ver que había la necesidad de hacerlo para hacernos escuchar. Punto, se acabó. Al día siguiente empezaron con el ¿por qué no hablas de las Malvinas? Que ¿por qué no hablas de la situación terrible que pasó de entregar un cadáver en un cartón? Y también inclusive le tagué al Ministerio de Salud y puse que cómo puede ser posible que estas situaciones estén sucediendo y que no puede ser un tema tan inhumano de entregar un niño muerto en un cartón. Y no se generó ninguna reacción. Eso ya no es mi culpa. La gente no quiere reaccionar ante un tema que es para mí igual o más grave. Porque si yo defiendo la familia, si yo defiendo la vida, ¿cómo no voy a defender que un inepto, un tarado, porque ese es el nombre que tiene, haya entregado a un niño en un cartón a una madre que acaba de recibir la noticia que su hijo ha muerto? Para mí es mucho más grave que el tema LGBT. Muchísimo más grave. Estamos llegando a un punto en el que estamos pensando que el ser humano es una funda de basura que puede ser entregada en un cartón. Si la gente no reacciona, yo sí reacciono, pero la gente no reacciona. Por eso no hablo de este gobierno, por eso hemos tenido, para mí, 27, casi ya 30 años de desgobiernos, en los que cada vez estamos peor, porque la gente no se levanta, porque la gente no se queja. La gente se acostumbra a que le maten a los vecinos de mi barrio, la gente se acostumbra a que el narcotráfico sea normal, la gente se acostumbra a que el microtráfico sea normal, la gente se acostumbra a que los niños salgan a vender drogas, la gente se acostumbra a que te entreguen el cadáver de tu hijo en un cartón. Entonces, si nos vamos a acostumbrar a todo, después no nos quejemos. Vivimos en el país que nos merecemos, lamentablemente. Felipe, algo que justamente lo que tú decías, yo creo que tal vez efectivamente tiene más cabida el tema o más interés el tema del plantón y todo esto, porque es algo extraordinario, o sea, es increíble, pero en Ecuador ya nos hemos acostumbrado a la barbarie, como tú decías, probablemente una persona ve, al menos yo, voy a hablar por mí, yo veo en Twitter que una cuenta, estas que publican las noticias de manera informal, pero súper rápida en Twitter, sobre temas de Ecuador. Yo veo un hombre, ayer veía que en una ciudadela de un sector de Guayaquil había un señor que tenía reventada la cabeza. Y honestamente, o sea, para mí fue el pan de cada día de Twitter. O sea, lo pasé porque, bueno, uno más. Me da pena decirlo, no quiero faltar el respeto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ya más o menos estamos acostumbrados a la barbarie. Este caso no estamos acostumbrados. Yo lo que te quiero preguntar, Felipe, es, de aquí en adelante, ya que este tema de la ideología de género, yo creo que ya al menos las esferas altas del gobierno, de los ministerios, de las alcaldías, ya saben que son un tema latente desde hace tiempo, ya saben que la ciudadanía o las personas que tienen opiniones fuertes sobre este tema están vigilantes sobre este tema, como por ejemplo tú, que sale este tema y, o sea, por una cuestión de principio y de convicción, sabes que vamos aquí a armar un plantón porque ¿qué es esto? ¿Qué crees que va a pasar en el futuro en este sentido? Porque tú algo dijiste muy importante, y es que en el gobierno pasado tú mencionaste que se firman tratados y se presiona que estas agendas se lleven a cabo, porque esto es increíble que la gente tal vez no se da cuenta, pero es una realidad. Y es que a veces cuando Ecuador, y perdón que soy honesto, pero es una cosa que pasa en el mundo, cuando Ecuador va a pedir, yo que sé, una ayuda en la renegociación o en la refinanciación del préstamo del Fondo Monetario Internacional, o firma un acuerdo con tal país o con cual país, o que abramos las fronteras económicas, estas agendas te vienen como asterisco entre líneas. Y esto pasa en todo el mundo, señores, no se confundan. Entonces, ¿cómo detenemos esto? ¿Cómo detenemos esta oleada? Porque definitivamente es una oleada anglosajona, internacional, que nosotros como país, cuarto de pollo, perdón que lo diga de esta manera, que no es que, o sea, que estamos como estamos, ¿qué podemos hacer para que al menos, por lo menos, no nos metan estas cosas en la cabeza, ¿no? Yo creo que no queda más que el activismo cívico y el activismo social de quienes tenemos principios distintos, porque
mientras el Ecuador siga siendo un país que tiene los pantalones de las rodillas ante movimientos anglosajones y presiones del FMI, no vamos a salir de esto. Como tú dices, es una agenda muy bien pensada internacionalmente que se le aplica a todos, de izquierdas y de derechas. Aplican a los gobiernos liberales de pseudo derecha, aplican a los gobiernos socialistas y todos tienen que agacharse. Perdón que suene así tan de la calle, pero esa es la verdad. Porque, como tú dices, si tú quieres plata, te cumples con esto. Y te dan plata a costo de agendas internacionalistas que lo que buscan es la destrucción de la familia, que buscan la destrucción de los principios cristianos y católicos los que se construyó en Occidente. Es increíble que desde el mundo árabe, desde Rusia, desde la China, es de donde se están dando cuenta de que Occidente está en decadencia, de que Occidente es quien está cayendo, de que Occidente se está dejando aplastar por una agenda que desde mi punto de vista es muy difícil de detener. La única forma de detenerla es a través del activismo social, de que la gente comience a tener un poquito más de educación y comience a revisar que esto no es una locura de internet o de YouTube, sino que son cosas reales que ya están pasando en la casa del vecino. Sí. Felipe, para finalizar y agradecerte y no quitarte más tiempo, cortito nada más quisiera que me comentes, no quiero abrir el melón, porque no es un tema que podemos tocar 20 minutos más, pero sí quisiera que cortito me comentes, hace unos días, bueno, hace un poquito más de una semana, se publicó la agenda del presidente en las siguientes semanas, de aquí prácticamente hasta febrero, pues se publicó incluso hasta las fechas que iba a tener vacaciones. En Emiratos Árabes estuvo para el tema de Casa Ecuador en la Fórmula 1, pero también para el tema de la embajada. Entonces salió el presidente a decir, bueno, estos son temas para temas de economía, todo este tipo de cosas. Hay dos posturas. La primera, ¿qué hace el presidente viajando después del golpe de la consulta y de que nos sentimos en una especie de abandono? Yo siempre digo que Ecuador es un país muy paternalista, machista, y que tiene gustos cacicazgos, entonces que se vaya el presidente es como que, por más que esté gobernando, sentimos que de repente no está esa sensación generalizada. Pero por otra parte está tal vez un sector más intelectual que dice, tal vez la gente no lo ve de esa manera, pero el presidente ahorita está afuera trabajando para el bienestar de los ecuatorianos porque se están negociando acuerdos, todo este tipo de cosas que yo siempre he tenido, y ojo con lo que voy a decir, que no se malinterprete, yo siempre he tenido mis reparos con que no necesariamente todos los acuerdos comerciales internacionales que se hagan significan un beneficio para el tejido social, el grueso del tejido social en el país, porque yo creo que bueno, entra plata, excelente, vamos a hacer Singapur. Y yo no creo que es así, honestamente. Yo no necesariamente, que no se malinterprete lo que estoy diciendo. Pero lo que te quiero decir con esto, Felipe, es cortito, ya última para finalizar. Esta agenda aquí del presidente, a la larga se van a ver sus resultados. ¿Tú crees que cometió un error al irse? ¿Tú crees que la gente se olvidará y no le darán bola? Porque al fin y al cabo yo creo que se va a quedar toda la presidencia, entonces habrá que ver qué rumbo toma aquí en adelante, ¿no? Yo creo que va a depender de los resultados que traigan, ¿no? Yo creo que si no hay resultados a nivel comercial, porque eso es lo que se fue a buscar, se fue a buscar temas comerciales, yo creo que se va a terminar siendo más golpeado. Yo creo que el gobierno en este momento necesita ser potenciado, como te decía, a nivel territorial, acercarse a la gente. ¿Qué te puedo decir? Yo, si fuera él, me hubiera esperado un poquito para irme. No digo que hay que tampoco dejar de lado agendas comerciales que pueden ser importantes para el país, pero no creo que era la prioridad en este momento. De todas formas, hay que esperar los resultados. Yo creo que en este momento ya entramos en el inicio de la recta para las seccionales. Los golpes políticos van a ser continuos, los ataques van a ser continuos. El correísmo que se está rompiendo para armar una tercera vía, Marcela Guiñaga, Pablo Muñoz, que quiere ser el correísmo anticorreísmo. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que en este momento lo único que tenemos es, en diferentes formas, en diferentes colores y con diferentes líderes, el correísmo anticorreísmo. No creo que exista una propuesta más nacional, una propuesta que realmente nos diga, bueno, este va a ser el rumbo del país, y eso es lo que nos ha pasado, ¿no? No con este gobierno. Para mí vamos
30 años de antes y de pros, y no existe una construcción de identidad, no existe una construcción de qué es lo que queremos como país, y realmente ese es el problema que estamos viendo. Hay una división absoluta entre la gente, y eso te hace que la gente tenga que el importismo de la política, que lo único que te diga es, bueno, ¿qué más da quien estés? Igual tengo que seguir trabajando, tengo que seguir llevando el pan a la casa. Y eso es lo que está haciendo la mayoría de la gente. Yo creo que ya la gran mayoría de los ecuatorianos tienen muy poco interés en lo que pasa día a día a nivel político, y se han dado cuenta que la esperanza no está en la política, sino que la esperanza está en que cada una de las personas siga trabajando, siga tratando de sacar a sus familias adelante, porque pase lo que pase, el tiempo no se detiene, y esa es la única razón de vivir. Realmente es la pena, pero eso es. Yo creo que la gente en estos momentos ya no cree en la política. La gente ya no cree en la política, es la frase final de Felipe León, analista político que estuvo con nosotros en Radio Fuego 106.5. Felipe, muchísimas gracias por estar aquí, siempre es un placer tenerte, esperamos que no... Gracias, Ricardo, un placer también estar aquí, siempre un gusto conversar contigo, con gente inteligente que no dice tonterías, sino que las dice de frente. Gracias, Felipe. Felipe León, analista político, estuvo con nosotros aquí en Radio Fuego 106.5. Un abrazo, Felipe.